Hola a todos, vamos con el capítulo de este curso que se refiere a la evaluación clínica de los trastornos del codo. Como cosa previa, bueno, pues repetir una vez más, y que nunca es suficiente, que es fundamental realizar una anamnesis adecuada donde se incluyan los antecedentes personales, el mecanismo de la lesión, si hay cirugías previas, cuál es la actividad laboral, valoración del codo contralateral y exploración de las articulaciones proximal y distal al codo, es decir, el hombro y la muñeca, porque muchas veces lesiones a nivel del codo pueden tener repercusiones en articulaciones vecinas y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta. A nivel de la exploración, pues como siempre, pues los cuatro pilares básicos que son la inspección, hay que palpar las prominencias óseas buscando dolor o impotencia funcional, deformidades, cambios de color, de temperatura, el arco de movilidad, que en el codo el arco de movilidad es de 145 grados y se considera que el arco funcional de estos 145 son 100 grados, de 30 a 130. Y, por supuesto, realizar una exploración vascular, neurovascular adecuada, incluyendo el nivel proximal y el nivel distal. Desde el punto de vista anatómico y de biomecánica, el codo es una articulación que se compone de tres articulaciones a su vez, la húmero-radial, la radiocubital y la húmero-cubital, siendo esta última la que confiere mayor estabilidad en el codo. Y a nivel biomecánico, hoy día el concepto que tenemos de biomecánica del codo se basa en este esquema a modo de doble fortaleza medieval en el que hay unos estabilizadores primarios y unos estabilizadores secundarios. Los primarios son ambos complejos de ligamentos colaterales y la articulación húmero-cubital. Y luego, los estabilizadores secundarios, la importancia que tienen es que cuando los estabilizadores primarios están lesionados, pues deben funcionar como estabilizadores primarios mientras estos cicatrizan. Es el típico ejemplo de las fracturas o luxaciones de codo donde se ha lesionado un ligamento colateral. Entonces, los estabilizadores secundarios, por ejemplo, la articulación húmero-capital o la musculatura flexopronadora, pues tienen que ir trabajando de modo como si fueran estabilizadores primarios hasta que los ligamentos cicatrizan. Eso es importante y es una cosa que no es muy novedosa, pero es importante recordar. En el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías que podemos ver en el codo, de forma operativa, lo más práctico es hacer un esquema mental por áreas anatómicas, por área anterior, lateral, medial y posterior. De tal forma que en la región lateral del codo, pues las patologías más frecuentes que podemos ver, por un lado, son la epicondilitis, que muchas veces es una tendinosis realmente más que una itis, y sobre todo lo vemos hoy día muchos en pacientes pues, por encima de los 40 años que realizan actividades de repetición o deportivas como el pádel. Es un dolor selectivo a la inserción del extensor carpis radialis brevis, el segundo radial. El signo de Cohen suele ser positivo, que es la extensión contra resistencia de muñeca, que despierta un dolor selectivo a nivel epicondilio. Pero no todos son epicondilitis. En la región lateral del codo siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con la neuropatía del nervio interóseo posterior, en el que hay una claudicación de la musculatura extensora de los dedos y muchas veces el test del rascado, el scratch test, es positivo. Otras cosas que podemos ver son las plicas sinoviales, que muchas veces es un punto blando doloroso o secundario a lesiones articulares de la cabeza radial, y también puede haber secuelas traumáticas como una inestabilidad posteroexterna rotatoria, que lo que traduce es una lesión del complejo lateral externo que tiene varios fascículos. El más importante de ello es el fascículo posterior cubital, que se inserta en la cresta supinadora, y eso se explora con un cajón posterolateral intentando hacer un pivot shift y reproducir un poquito la inestabilidad o la subluxación del codo. A nivel medial, pues los dos grandes caballos de batalla o dos cosas que siempre hay que tener en la cabeza son, por un lado, la neuropatía cubital, que es una clínica de neuropatía compresiva con dolor, parestesis en el territorio dependiente del cubital y en fases avanzadas una atrofia muscular. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Generalmente es a nivel del canal epitroquelar en el codo, pero algunas veces hay que tenerlo en la cabeza que puede ser también a nivel del canal de Bouillon más distal. Y por otro lado también problemas tendinosos como es la epitrocleitis, el codo del golfista, que aquí lo que se sufre es un dolor a la inserción en la musculatura flexopronadora. A nivel de la región medial podemos ver una estabilidad rotatoria posteromedial, frecuente por ejemplo en patologías de lanzamiento, que se ve mucho en deportes tipo béisbol, que en España se ve menos, pero en Estados Unidos es algo bastante
frecuente. Y las dos maniobras provocativas del dolor y de la inestabilidad es, por un lado, el Moving Valgus Stress Test, en el que se intenta, como veis en la imagen, pues realizar un estrés en valgo forzado provocando dolor e inestabilidad, o el Milking Test, test del ordeñado, en el que el propio paciente se provoca dolor en la zona afecta, haciéndose una tracción como si fuera un ordeñado del propio pulgar. A nivel de la región posterior, pues podemos ver también dolor secundario a fenómenos degenerativos o a cuerpos libres intraarticulares en fosa posterior, bursitis olecraniana, otra cosa bastante frecuente, o patología dependiente del tríceps. Digamos que son las cuatro cosas que hay que tener más en mente para hacer un diagnóstico diferencial. Y a nivel de la región anterior del codo, pues también puede haber fenómenos degenerativos que provoquen dolor, patología dependiente del tendón del bíceps, recordar el test del gancho, el hook test, que nos valora la competencia a nivel distal del tendón del bíceps, pueden ser lesiones o crónicas y es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa fundamental son las patologías por compresión, neuropatías compresivas del nervio mediano, porque no todo son neuropatías compresivas a nivel del túnel del carpo. El nervio mediano eh, se puede comprimir a otros niveles y, bueno, pues es frecuente en una consulta de mano y codo ver pacientes que se han operado el túnel carpiano con persistencia de síntomas y es que realmente el nervio estaba comprimido a nivel más proximal. A nivel más proximal, las neuropatías alrededor del codo que tenemos que tener en mente del nervio mediano pues son la compresión a nivel del acertus fibroso, entre las dos cabezas del pronador redondo, a nivel de la arcada del flexor superficial y una neuropatía del nervio interóseo anterior, que es una neuropatía exclusivamente motora de los tres músculos afectados por el interóseo anterior, que se inerva selectivamente por él, que son el flexor profundo del segundo dedo, el flexor pollicis longus y el pronador cuadrado. Por acabar, porque no da para mucho más la presentación en cuanto a tiempo, recordar cosas fundamentales como que es necesario realizar una anamnesis correcta previa a la exploración, donde se recoja el tiempo de evolución, los antecedentes, si ha habido trauma o no, cómo se ha presentado, cómo es el dolor, conocimiento básico de la anatomía y de la biomecánica del codo, conocer de forma esquemática las posibles patologías en las distintas áreas anatómicas para hacer un diagnóstico diferencial a priori adecuado, conocer las maniobras exploratorias básicas en el codo, explorar el codo contralateral a modo comparativo, siempre hacer una exploración neurovascular adecuada que incluya segmentos proximales y distales al codo y a nivel proximal y distal, también aparte de la exploración neurovascular, una exploración global también de las articulaciones. No conformarse nunca con radiografías de mala calidad o proyecciones inadecuadas, radiografías del codo contralateral si hay una duda razonable y evaluar otras pruebas complementarias como pueden ser pruebas de imagen, resonancias, escáner o otro tipo de estudios como puede ser la electromiografía en el contexto clínico del paciente y no como informes aislados. Siempre hay que unir, por un lado, la exploración, la clínica y las pruebas para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Muchas gracias.